La Casa Blanca y otros muchos edificios públicos estadounidenses fueron construidos con esclavos. La frase de Michelle Obama fue literalmente: "Me levanto cada mañana en una casa construida por esclavos". Ovación del público, emoción en el tono de la ponente. No es la primera referencia que hace el matrimonio que gobierna Estados Unidos sobre el recuerdo de los cimientos corruptos e inhumanos sobre su nación, pero sí la que hemos oído con más fuerza, confrontando a su público con el recuerdo de uno de sus puntos más oscuros de su pasado y avisando del riesgo que una política intolerante con los otros puede conllevar. La idea es clara. Es cierto que el famoso edificio se erigió con el sudor y sangre de personas forzadas al trabajo. ¿Cuánto peso ha tenido en los cimientos, en el sentido literal, de Estados Unidos la mano de obra de los subyugados? Sí, la primera dama estaba en lo cierto, y varios medios han ido rápidamente a confirmar la fuerte declaración de Obama en las últimas horas. Los datos no se ratificaron hasta 2008, cuando los archivos nacionales estadounidenses desvelaron los pagos efectuados por el gobierno en sus 200 años de historia. Ahí salió a la luz cómo el diseñador y el arquitecto del edificio asignaron a algunos esclavos propios y ajenos las tareas de edificación de la magnánima vivienda, aunque también había africanos y blancos libres entre los trabajadores. Por aquella época, los sin papeles firmaban los documentos laborales solo con su nombre de pila, y así es como aparecían también en los registros de construcción de la Casa Blanca. Sus tareas consistieron en cavar y construir los cimientos de la Casa Blanca, colocar los ladrillos del edificio, cortar la piedra arsénica de la cantera en Aquia, Virginia. El Capitolio. Carpintería, albañilería, enyesado, pintura. Todo ese trabajo y más hicieron esclavos y esclavas negras hace siglos en la nación norteamericana, construyendo uno de sus mayores símbolos de la democracia. Por una medida apoyada en el 2012, al unísono por dos grandes partidos en el Senado, el edificio de Washington cuenta con una placa conmemorativa en la parte frontal por la tragedia y pecado de aquellos hombres que no dudaron en violar los derechos de las personas de procedencia africana. Las casas de varios presidentes norteamericanos. Las contradicciones inherentes de la proclamada Tierra de la Libertad no terminan ahí. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, escribió el mismísimo borrador de la Declaración de Independencia en la finca de Monticello, que fue también construida por mano de obra forzada. Lo mismo ocurre si vamos a las parcelas de Mount Vernon de George Washington o al Montpelier de James Madison, todos ellos presidentes. Varias universidades. La Universidad de Virginia, la de Alabama, las de Carolina del Norte y del Sur, Brown, Rutgers, son algunos de los edificios y campus que Joe R. Fergin recoge como edificados por personas de segunda en Cómo los negros construyeron América, un libro con un título bastante autoexplicativo y que profundiza en cómo en el siglo XVIII y hasta la Guerra Civil norteamericana era no solo normal abusar de estas personas, sino que se consideraban todo un símbolo de estatus. Los ferrocarriles. Uno de los grandes avances de la humanidad, ese que aceleraría la economía y la libre circulación de personas, necesitó de un enorme despliegue de trabajo en sus infraestructuras. Y allí que fueron las cuatro grandes compañías de la época, Norfolk Southern, CSX, Union Pacific y Canadian National, a tirar de los esclavos para edificar sus rieles y mantener las líneas. Al menos así lo afirman en el USA Today, que dice que cada línea de ferrocarril construida desde el este del río Mississippi hasta el sur de Dixon antes de la Guerra Civil está manchada por la desgracia de la esclavitud. También, el historiador Walter Rich amplía esta teoría afirmando que los negros trabajaron como reparadores de vía, ayudantes de la estación, guardafrenos, bomberos e incluso maquinistas sin recibir dinero a cambio. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.